Ahí estamos. Bueno, antes que nada quería agradecer, muchísimas gracias a Henry por haberme convocado y a toda la Comisión de Bioseguridad y Biocustodia de la universidad. Para mí es un honor poder estar acá en el segundo congreso internacional que organizan. Estuve el año pasado participando del primero cuando les estuve hablando un poco de lo que eran cabinas de seguridad biológica, y la verdad es que ver el crecimiento que están teniendo en la región para mí es súper feliz, o sea, esta novedad, o sea, esta noticia de que volvían a hacer el segundo encuentro, y la cantidad de personas que tienen es gracias a todas las actividades que están haciendo en la región, que son súper reconocidas por toda la parte de Latinoamérica y ya a nivel también internacional. Entonces, la verdad, antes que nada quería comenzar apoyando todas las actividades que están haciendo a través de la universidad. Tal como mencionaban en la presentación, la idea era que les pueda hablar un poco acerca de estos desafíos regionales que nosotros presentamos cuando hablamos de esto de la bioseguridad a la bioprotección. ¿De qué nos referimos? Cuando Henry me propuso el tema y me pareció, yo decía, pero ¿por qué de hablar, no pasar de uno u a otro? Entonces, más que nada, mi idea es tratar de contarles cómo fue mi camino, cómo fue mi paso y cuáles son los distintos aportes que estoy haciendo en toda la parte de lo que es la región. Como para poder contarles un poco de dónde es que vengo en toda esta parte de lo que es mi trayectoria, tal como mencionaban en la presentación. Mi trayectoria se construyó comenzando en lo que es el Instituto Malbrán, en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica, que es una unidad que es del Ministerio de Salud, un laboratorio nacional de referencia que cuenta con distintas plataformas de laboratorio de nivel de alta contención. En su momento yo ingresé en octubre del 2007. En el 2008 ya se inauguraba todo lo que era la parte del BSL-3, BSL-3 animal. Entonces ahí comencé todo lo que era mi capacitación y entrenamiento, específicamente todo lo que era bioseguridad, ¿sí? En las distintas prácticas, los distintos cursos relacionados a lo que eran cabinas de seguridad biológica, en lo que eran las distintas barreras de bioprotección que nosotros teníamos que tener en cuenta. A lo largo de la trayectoria y lo que fue el trabajo ahí, fui buscando distintos lugares, porque también una de las limitantes que nosotros tenemos en Latinoamérica es decir, bueno, queremos tratar de profundizar en estos temas, ¿a dónde vamos? Imagínense que si es difícil ahora en esa instancia, 2010, o sea, cuando yo quería profundizar un poco más, dos- 2012, ya ahí se complicaba poder tener acceso, porque uno tenía que ir a Estados Unidos, tenía que irse fuera del país, tenés la limitante de lo que es la barrera, del idioma, de las distintas visas que podemos llegar a necesitar a distintos países, entonces muchas veces eso es una limitante. Dentro de lo que fue el instituto, tuve la posibilidad de poder acceder a lo que era la certificación profesional de ISBA en uno de los cursos que fue organizado por la Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia de la Asociación Argentina de Microbiología, que fue una edición que se hizo en Rosario. Y luego fui acreditada por IATA para lo que era el transporte de sustancias infecciosas, ¿sí? Poder entender el por qué y lo importante que tenía que ser la correcta segregación, la correcta clasificación, las distintas importancias que nosotros teníamos que tener, y ahí ya desde la parte de bioseguridad, siempre hablando de evitar las buenas prácticas, evitar los distintos tipos de accidentes que se nos podían llegar a presentar. Luego, en el 2017, comencé mi entrenamiento en el Instituto Eagleson en Estados Unidos, tuve la oportunidad, bajo un programa de la red de tuberculosis, de poder hacer un entrenamiento avanzado en todo lo que era la parte de bioseguridad aplicada a las distintas barreras, a lo que era la parte de diseño de laboratorio, de las distintas mejoras, y poder acceder al programa de acreditación avanzado de NSF en el Instituto Eagleson, que es uno de los centros reconocidos por ellos para poder aplicar a este tipo de entrenamientos. En el 2019 obtuve mi certificación, mi acreditación avanzada por NSF para la certificación de cabinas de seguridad biológica. Tuve la suerte de poder participar del grupo de jóvenes para la biocustodia, y ahí fue cuando empecé a entrar en todo este tema de decir, bueno, tenemos algo más allá de la bioseguridad, que por ahí siempre nos preocupábamos en el laboratorio por tratar de evitar de no tener algún accidente, alguna liberación accidental que podemos llegar a tener en el laboratorio de una exposición. Entonces ahí empecé a involucrarme un poco más en todo lo que era
este ámbito. Participé de la segunda corte del taller de diplomacia en biocustodia para jóvenes científicos del sur global de la Organización de las Naciones Unidas. Después, tal como les decía, siempre tratando de buscar, de decir, bueno, desde dónde uno se puede acercar o decir cómo nos podemos mantener actualizados, que también es sumamente importante en estos temas. Entonces, como tal, soy miembro de la Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia de la Asociación Argentina de Microbiología. También soy miembro de APSA International, que cuando puedo, cada año trato de poder participar para poder asistir a los distintos cursos de entrenamiento, como también a las distintas charlas de actualización que se brindan. Luego también soy parte, miembro de CITA para poder estar actualizada en todas las distintas normativas y todos los distintos requisitos y regulaciones que tenemos en los sistemas de aire de los laboratorios, porque también comprendí de que si nosotros, nuestra idea en los laboratorios de contención biológica es tratar justamente de que nada salga, bueno, nos tenemos que interiorizar y capacitar con todos esos distintos requisitos y actualizaciones que hay en los distintos sistemas para poder garantizar esas seguridades. Actualmente estoy como miembro como consultora del CICTE de la OEA, del Comité Interamericano contra el Terrorismo, aplicando distintos proyectos en la región que ahora les voy a contar. Y tal como también se mencionaba en la presentación, tengo mi propia consultora, WENS, la idea es una consultora avanzada en todo lo que son los temas de bioseguridad y biocustodia, porque también fue como una necesidad que noté de decir, bueno, yo trabajaba, o sea, en la parte del Ministerio de Salud, trabajaba asesorando distintas empresas privadas, por ahí con distintos contactos internacionales, y la idea era tratar de englobar todo bajo una distinta tipo de organización que pueda llegar a tener el alcance a todos, tanto a instituciones públicas como privadas, como también después de distintos países. Entonces, tal como yo les decía, mi camino en todo esto empezó en el laboratorio. Cuando yo termino, cuando les contaba toda la parte de lo que es el entrenamiento para lo que era la certificación de las cabinas, justo a fines de lo que fue el 2018, cuando yo hacía mi segundo ciclo de entrenamiento, fueron 3 ciclos de entrenamiento en Estados Unidos, tuvimos una alerta de hantavirus en el sur de nuestro país, en Epuyén. Entonces ahí fue cuando tuve que empezar a actuar en todo esto de tratar de brindar respuesta, ¿sí? Yo me estaba formando como certificadora de cabinas de seguridad biológica, ya había cumplido mis 2 primeras instancias, solo me faltaba la instancia final del examen, y entonces ahí actué en el grupo de respuesta para poder capacitar en todo lo que eran las cuestiones de bioseguridad, de todo lo que eran las distintas prácticas que tenían que hacer en los laboratorios que brindaban respuesta. No solo para la gente que trabajaba en el laboratorio, sino también sumamente importante para lo que era la comunidad, porque también había una desinformación y también un miedo que se generaba. Entonces es sumamente importante que cuando nosotros consideramos los protocolos de respuesta y de capacitación, también tengamos en cuenta todo lo que es la comunidad, porque la forma mejor de poder llevar adelante una respuesta es también siendo transparentes con lo que pasa. Y tenemos que también formarnos para poder conocer de qué modo transmitir ese tipo de información. Luego de esto, cuando tuvimos esta parte de tener que brindar respuesta a todo lo que fue el hantavirus, fue la primera experiencia de decir, bueno, la importancia de poder asegurar las condiciones de bioseguridad en los distintos laboratorios que tenían que dar respuesta. En ese brote lo teníamos focalizado en lo que había sido el sur. Entonces era una región que se pudo tener contenida, también se trabajó muchísimo en los distintos protocolos de difícil de adaptar, de contención de que la gente no salga, de cómo aplicar las medidas esas también sumamente a nivel político. Y luego llegó en el 2019, luego de que obtuve la certificación de NSF, yo la obtuve en noviembre del 2019 y fue como que dije, bueno, ahora se vienen las vacaciones después de tanto entrenamiento tan intenso y no, llegó la hermosa pandemia de lo que fue el COVID-19 y que tanto nos brindó para poder aprender al respecto. Tal como ustedes conocen, algunos pueden conocer, otros no, pero en mi país nosotros tenemos una región muy amplia de 23 provincias a lo largo del país. Tenemos distancias de 5.000 kilómetros, más de 5.000 kilómetros entre una punta y la otra. Entonces nosotros, cuando tenemos que brindar respuesta a una situación como tal, como fue la del COVID-19, la idea
era que sea en cada una de las provincias que puedan tratar de tener esa posibilidad de diagnóstico. Tal como yo les decía, en noviembre de 2019 yo había obtenido la certificación de NSF como la primera persona del Ministerio de Salud en obtener la certificación avanzada. Era la única del Ministerio de Salud que estaba certificada para poder hacer la certificación de campo de las cabinas de seguridad biológica. Entonces, como tal, era mi compromiso de tener que responder. Nos sentamos con la dirección en ese momento de lo que era el Instituto Malbrán, que sumamente importante y sumamente valioso, y lo menciono porque, como ustedes saben, para poder implementar todos estos tipos de medidas necesitamos el apoyo de la alta contención. En este caso estuvo en todo momento para poder escuchar y entender cuáles eran las necesidades que nosotros teníamos para poder ir a los distintos puntos de la región y asegurar las condiciones. Nosotros habíamos organizado todo muy prolijamente, cada uno de los viajes a cada una de las provincias para poder prevenir algo que ya se sabía que iba a llegar en algún momento. Y cuando teníamos todo preparado y empezamos a actuar en enero, ya empezamos a viajar a las distintas provincias para relevar las condiciones de bioseguridad y de estado de certificación de las cabinas de seguridad biológica. En esos viajes que estábamos realizando, en marzo, el 3 de marzo del 2020, se confirma el primer caso en el país. Y entonces ahí ya empezamos con problemas, porque después lo que nos pasó fue que nos fueron cancelando los distintos viajes que nosotros teníamos previamente programados. La verdad es que fue realmente distintos viajes que fuimos haciendo en distintos tipos de aviones, en auto, fuimos por rutas que completamente no había nadie. Nosotros decíamos, era como una carrera contra el tiempo, porque nosotros queríamos tratar de llegar antes de que llegue el caos a la provincia, y muchas veces se lograba, pero muchas otras no. Fueron un total de 62 días de viaje, fueron casi 105.000 kilómetros recorridos. Recorrimos 52 ciudades dentro de las 23 provincias de nuestro territorio y logramos dejar certificadas 123 cabinas en todo lo que fue la región. Fue un trabajo realmente en conjunto de todo lo que fue tanto el equipo de salud como todas las provincias, como también toda la logística, porque tal como yo les decía, también estaba esa incertidumbre de decir, bueno, pero ¿y si yo me enfermo, qué hacemos? ¿No? También era exponerse, era una gran exposición al respecto. Y en cada provincia nos aseguraban lo que eran los túneles sanitarios que ellos mencionaban o que les nombraban. Entonces nos esperaba la policía, todos interactuaban, todas las distintas formas de una manera coordinada. El personal de salud, el Ministerio de Salud, nos esperaba la policía que nos iba haciendo el camino para poder garantizar las condiciones más seguras dentro de lo posible para que nosotros podamos llegar. Y después, una vez que llegábamos y encontrábamos falencias, el apoyo que tuvimos también del Ministerio, de la parte de Nación, para poder brindar respuesta y volver a esa provincia con la solución, que también es algo que se realizó. Como les decía, la parte de la respuesta durante el COVID y durante esos intensos días fue como una necesidad era como que me sentía como el coyote, como decimos acá, el coyote persiguiendo al correcamino. Entonces era algo así. Y, y entonces la importancia de que uno notaba y que sentía que como país que tenía que responder. Ahí el mapa, nosotros íbamos marcando cada uno de los centros que quedaban habilitados, y acompañado de eso iba la descentralización de lo que era la detección diagnóstica, porque principalmente se hacía en lo que era Buenos Aires, en lo que era en el Malbrán, y entonces nosotros, al asegurar que tenían las condiciones de bioseguridad adecuadas, el equipamiento adecuado para poder realizar la técnica, el equipo específico, especialistas en lo que eran las técnicas, los capacitaban para que ellos puedan eh, aplicar lo que eran las distintas técnicas y poder hacer el diagnóstico en sus provincias sin necesidad de hacer transporte. Ahí la verdad que cuando aplicamos este tipo de respuestas, cuando apareció todo esto del COVID-19, fue como que muchos también, ¿no? A todos se nos planteó de decir, bueno, ¿fue intencional, fue ocasional, fue un accidente o fue una intención? Entonces yo creo que ahí fue cuando todos más empezamos a hablar de lo que era la parte de la biocustodia, ¿sí? De lo que era la bioprotección. Nosotros la parte de bioseguridad la tenemos bien definida como biosafety, cuando nosotros hablamos o lo referimos en inglés, para prevenir toda esa posible exposición que puede llegar a haber
o liberación accidental del agente biológico con el que yo esté trabajando. Ahora, cuando nosotros hablamos de biocustodia o bioprotección, ¿sí? Que lo podemos ver traducidos nosotros como bioprotección, se va a centrar en prevenir ese acceso, pérdida, robo, uso indebido o intencional a esos agentes biológicos sensibles o toxinas. Entonces ahí es cuando nosotros, yo siempre digo, no va si fue intencional o no fue intencional, sino ya va en el hecho de que lo pensamos. Entonces, ¿qué medida nosotros tenemos que implementar? ¿Qué aprendimos? ¿Qué tenemos que implementar para que en el caso de que alguien lo quiera hacer intencional, no tenga acceso a eso? Entonces, ahí es cuando se nos empieza a despertar todo esto y que yo creo que tenemos que aprovechar para poder a pensar en esas cuestiones y en esas cosas. Muchas veces pasa, y por ejemplo nos ha pasado en el transporte de distintos tipos de muestra para que puedan llegar a la sede central, que han sufrido robos de la camioneta, no por ahí que querían robar la muestra en sí, sino para poder robar la camioneta, pero se perdía la muestra. Y si esas muestras caen en manos equivocadas y alguien quiere hacer algo realmente intencional, entonces ahí es cuando tenemos que pensar en todo lo que es la importancia de la aplicación de todo lo que son los correctos registros, los correctos transportes, ¿sí? Con todo lo que son las medidas adecuadas. Lo importante que es tratar de mantener el inventario. Lo importante es que ustedes logren implementar su sistema para que nosotros podamos saber dónde tenemos ese material sensible. ¿Está en el freezer que está en el pasillo porque dentro del laboratorio me ocupa mucho lugar? ¿Tengo una llave que en la cual me brinda el resguardo de esa información sensible? A su vez los registros. Entonces ahí es cuando se nos tienen que empezar a despertar todos estos tipos de preguntas. Entonces, bien, ¿cuáles fueron los desafíos regionales que nosotros fuimos enfrentando para poder establecer, como yo les decía, una respuesta a nivel regional y a nivel internacional? Uno de los primeros retos, o sea, que por ahí me presenté en cuanto a las distintas situaciones que había visto y que había vivido en la pandemia, fue el tema de la estandarización de lo que era toda la parte de la contención primaria que brindan las cabinas de seguridad biológica en la región. Cuando participé del grupo de jóvenes, como yo les decía, para la biocustodia del sur global, ellos me ofrecieron poder escribir como un, un breve resumen de lo que había sido mi experiencia en pandemia. Y cuando lo terminé escribiendo dije, o sea, esto requiere, así como lo dice el título, de que hay que hacer un cambio. Entonces, invitarlos a que ustedes sean parte del cambio. Como yo siempre digo, solo se trata de empezar a dar el primer paso y ver de qué forma nosotros podemos ayudar y aportar nuestro granito de arena desde donde estamos. Entonces así fue como empecé a trabajar en tratar de implementar esto. Durante la pandemia me encontré muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, cabinas eran vendidas como B2 porque eran más caras, entonces adulteraban las etiquetas. Cabinas que adulteraban las etiquetas por marca, porque una marca era más cara que la otra, entonces las vendían como eso. Cabinas que estaban con problemas de instalación, que estaban mal instaladas y entonces hacía de que las personas pierdan la protección. Cabinas que se encontraban con que no tenían buenas prácticas de mantenimiento y de uso. Entonces también lo que se hacía era aumentar lo que era el nivel de la posible exposición o posibles contaminaciones cruzadas, contaminaciones de muestras, o sea que hemos determinado que eran por malas formas de limpieza. Luego me encontré con muchos problemas en las cabinas y por desconocimiento del personal que no está capacitado, que les van a hacer los distintos trabajos, parches que no son reglamentarios, filtros rotos sin entender las consecuencias que se tienen que respecta a eso. Entonces, en base a eso, armé distintos programas de capacitación y entrenamiento, porque yo creo que la principal herramienta que nosotros podemos brindarles a todos es la capacitación. Si nosotros los capacitamos en lo que son los modos correctos de hacer las cosas y de prevenir, yo creo que eso es lo que más ayuda. Actualmente, o sea, soy proctor de NSF, logré poder aplicar todo lo que es la parte de que puedan aplicar los distintos países de Latinoamérica al sistema de certificación de la acreditación básica para certificadores de cabinas de seguridad biológica en el idioma español, que puedan tener un proctor del idioma español, porque uno de los limitantes también que se veía en este tema era que ellos habían hecho una traducción del examen, pero a la hora de ir a rendir vos te encontrabas con todos distintos instructores que solo hablaban inglés. Entonces la limitante del idioma era un problema para los exámenes. Bueno, luego de distintas aplicaciones, logré que me acepten el programa
tuvimos la primera experiencia en enero del 2025 en Perú, justamente, de que brindamos lo que fue el programa de entrenamiento y luego actué como proctor para poder tomar los exámenes de certificación de, de las cabinas de seguridad biológica. Actualmente también seguimos trabajando en mejorar eso y no solo en brindar el examen en español, sino también que tengan la posibilidad de poder acceder al entrenamiento en el idioma español. Luego, como parte de miembro del CICTE de la OEA, estamos implementando distintos proyectos relacionados con toda la parte de biocustodia para poder fomentar lo que es la aplicación de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas y la Resolución 1540 de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a través de los distintos proyectos de la OEA, por ejemplo, uno de los que estamos implementando implica todo lo que es la parte de apoyo legislativo que se está realizando y se está realizando también con Perú. Entonces, tal como comentaba Cecilia, es un trabajo que se viene haciendo, es un trabajo que lleva bastante tiempo, pero hay distintos asesores legales que los están ayudando a poder avanzar con esto. Otro de los programas, o sea, que nosotros estamos implementando actualmente en 11 países, ¿sí?, de Latinoamérica. Estamos aplicando actualmente en Argentina, Uruguay, Chile, Panamá, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Colombia, que es un curso de fortalecimiento de la bioseguridad y la biocustodia, en la cual comenzamos en el 2023 a poder darlos en los distintos países, se va organizando a través de los distintos puntos focales de la OEA, y lo que hacemos es un curso teórico práctico para poder generar esa masa crítica de conocimiento en los temas respectivos a la bioseguridad y a la biocustodia. Actualmente estamos implementando la segunda fase de ese proyecto financiado por la Unión Europea, en la cual lo que se agregó también es la parte de formación de formadores, porque tal como yo les decía, nosotros también lo que buscamos es poder asegurar la sostenibilidad de la capacitación a través del tiempo, de que esas personas que forman parte de nuestro curso después puedan llegar a salir con distintas herramientas para poder replicar los conocimientos en los distintos lugares de trabajo y así poder trabajar de forma conjunta en la región, en lo que sea una red latinoamericana de bioseguridad y biocustodia que nosotros estamos formando a través de los distintos participantes que participan en nuestras actividades, en nuestros cursos, para poder intercambiar todo este tipo de conocimientos, todos estos cursos que ustedes van realizando también en los distintos países y nosotros se los vamos compartiendo a ellos para poder fomentar todo lo que es esa conexión en toda la región de Latinoamérica. Los distintos desafíos que nosotros presentamos en la región como conclusión y llamado a la acción es que tengamos en cuenta que la bioseguridad y la bioprotección no es que tiene que ser un cambio de una cosa a la otra o que los tenemos que ver como dos cosas separadas, sino que el desafío que tenemos es tratar de lograr trabajar juntos con los dos conceptos, tratar de cuando buscamos distintas medidas de mitigación para aplicar, pensar desde los dos lados, desde el lado de la bioseguridad y desde el lado de la biocustodia. Es un desafío para toda la región, pero que se está trabajando bastante y tratar de fomentar esto, de tener en cuenta de que la bioprotección exige que pasemos a ver el riesgo de una manera integral, no solo desde la parte accidental de la posible exposición que podemos llegar a tener, sino que también seamos conscientes de que puede llegar a haber algún mal uso intencional y que requiere que nosotros también cambiemos esa cultura que también tenemos mucho en Latinoamérica, de por ahí amiguismo o exceso de confianza, decir, no pasa nada, total, conozco a la persona y demás, sino que tratemos de poder prevenir cualquier vulnerabilidad intencional que nosotros podemos llegar a tener y cuidemos los agentes biológicos para que no se usen de una forma indebida. Los distintos puntos de acción que tenemos como dentro de lo que tiene que ser la parte del compromiso regional, una parte de inversión, ¿sí?, que tratemos, o sea, de fomentar lo que es el compromiso de poder invertir por un lado, en la distinta estandarización de todo lo que es la parte del marco normativo, de todo lo que son las reglamentaciones que apliquen a todo lo que engloba la bioseguridad y a la biocustodia, también en lo que es la certificación y la acreditación del personal. Por ejemplo, nosotros también, bajo uno de los proyectos del CICTE de la OEA, este año dimos el primer curso
de entrenamiento para poder prepararse para el examen de certificación de ISBA en Argentina para 30 personas que fueron financiados por la Unión Europea bajo el proyecto del CICTE de la OEA, y entonces les dimos un curso de preparación de 2 días previo a que rindan el examen, y luego rindieron la certificación del examen en gestión de riesgo biológico de ISPA. Luego, otro de las acciones claves, la parte de la estandarización, como yo les decía, poder colaborar también, de que sean grupos multidisciplinarios los que puedan opinar y ayudar en toda esta estandarización de los marcos normativos. Y luego, obviamente, la parte de la colaboración, tanto de ustedes local como de distintas instituciones internacionales. También nosotros desde el grupo de la OEA, como distintos implementadores, buscamos también la interacción con distintos grupos que estén aplicando los distintos apoyos en la región para poder colaborar, y que también la bioseguridad y la biocustodia lo veamos como que dentro de la parte regional es una responsabilidad compartida y compromiso de todos. Así que estoy completamente a disposición para lo que necesiten, y también para ponerme en contacto en cualquier duda que puedan llegar a tener al respecto. Muchas gracias a todos por su atención, por este tiempo. Muchas gracias a la universidad por el espacio. Espero que esta visión del cambio de la bioseguridad, la bioprotección, impulsada por toda nuestra distinta experiencia regional que les pude llegar a traer para compartir, y la colaboración internacional, sea valor para ustedes y que puedan llegar a verlo de esta forma integrada, y que tratemos de fomentar este tipo de apoyo y aplicación en nuestros trabajos. Muchas gracias, Luciana. Vamos a la ronda de preguntas. Tenemos preguntas de los participantes en el Zoom. Una de ellas es, ¿cuán importante es el compromiso regional que menciona la experiencia, las autoridades regionales sobre el conocimiento de esos puntos? Sí, el compromiso, siempre ustedes van a necesitar el compromiso de la alta dirección, porque si no, ustedes van a querer tratar de implementar algo que luego no van a poder. La verdad es que, no sé, por ahí la persona que lo pregunta si es de Perú o no, pero dentro de lo que es Perú, que yo tuve la suerte de poder ir a impartir el curso allá y de poder participar, tienen un compromiso, la verdad es que de todos los niveles, vienen trabajando hace mucho tiempo en todos estos temas, están trabajando mucho en todo lo que es la parte de la asesoría legal. Entonces, en cuanto a esa parte, la verdad es que está muy avanzado. Ustedes siempre necesitan el apoyo, y muchas veces es algo de lo que más nos cuesta conseguir, ¿no? Porque quizás no están en el tema. Entonces también ahí está en la responsabilidad de ustedes de poder transmitir de forma adecuada el por qué les tienen que dar importancia, el por qué les tienen que dar los recursos apropiados para poder aplicar todo lo que implican estos gastos relacionados a la bioseguridad y a la biocustodia. Entonces, es sumamente importante que ustedes, en cuanto al conocimiento que tienen, lo puedan transmitir de la forma adecuada, para que puedan mostrar también las distintas consecuencias que pueden llegar a ver, y así de esa forma crear esa conciencia y la cultura de la bioseguridad y la biocustodia. Muchas gracias, Luciana. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen dentro de una cabina y cómo podemos evitarlo? Uy, ¿cuánto tiempo les podría hablar de eso? Me ofrezco, así que si quieren organizar, podemos organizar un curso para la universidad de lecciones aprendidas, porque sinceramente yo les digo, hay veces que yo digo, no, ya esto es lo máximo, no me puedo encontrar más cosas, y siguen apareciendo. Entonces, y uno se da cuenta de que es desde, o por ejemplo yo desde mi experiencia, que es desde la parte del desconocimiento. Entonces, por eso yo fomento mucho las capacitaciones, entrenar al personal. Sobre todo, los errores más comunes es en no entender cómo funciona el equipo. Entonces, si yo no entiendo cómo funciona el equipo, tampoco me voy a dar cuenta o reconocer dónde estoy perdiendo esa protección. Las rutinas de limpieza es lo más importante, y donde encontramos mayores errores. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, no, solo limpio acá donde veo y nada más, por las dudas, a no querer romper el equipo, a no querer meterse en lugares, individuos que uno no se puede meter
o que implica un nivel mayor de mantenimiento. Y no, al no hacer las limpiezas adecuadas al nivel de usuario, terminamos saturando los filtros al año, se rompen, se pierde la protección, se genera una contaminación cruzada dentro de la cabina. Entonces, yo lo que más fomento es toda la parte de lo que es mantenimiento preventivo de equipos. Buenas tardes. Quería preguntarte, em, ¿hay en Sudamérica o alguna entidad que, así como la NSF, certifique para cabinas? ¿O es que hay que aplicar algún curso dentro de la NSF? ¿O cómo podemos hacer para también ser, así como tú, certificadores de cabinas? Sí, tenés distintas, o sea, las dos únicas normativas que están autorizadas para emitir este tipo de certificaciones son la normativa americana, que es la NSF 49, y la normativa europea, que es la EN 12469. Actualmente los programas que hay en la región son solo de NSF, para la acreditación de NSF. El beneficio del programa básico de NSF es que ustedes, para poder aplicar a la acreditación básica, del examen pueden hacerlo en su país. Hay un programa que lo que te pide como requisito es que sean mínimo 8 personas y que sean personas que tengan experiencia en el tema. Se brinda un curso preparatorio de una semana y luego se brinda la instancia del examen. Ustedes tienen que tener como requisitos de trabajar en el tema y tener los equipos de certificación que después los van a necesitar para el examen, para rendir las pruebas. Pero actualmente el beneficio es ese, que ustedes lo pueden dar en el país sin necesidad de tener que irse a Estados Unidos. Muchas gracias. La última pregunta. ¿Cómo se tratan los filtros EPA o ULPA antes de su eliminación final? ¿Utilizan algún tratamiento químico? Sí, exactamente. Cada vez que se trabaja con riesgo biológico asociado, a las cabinas se les realiza una decontaminación gaseosa, porque en la parte donde están ubicados los filtros nosotros no tenemos acceso para hacer una decontaminación química, digamos, rutinaria que hace el usuario. Entonces, se tiene que hacer un proceso de decontaminación química. Nosotros aplicamos lo que es la decontaminación con paraformaldehído, neutralizando con bicarbonato de amonio o carbonato de amonio, ¿sí? Entonces, se hace ese proceso de contaminación en la cual se aísla el equipo, se hace todo eso, y recién ahí se puede proceder a sacar los filtros o algún componente del motor o algo de esa parte interna del pleno que se tenga que reparar. Pero no se puede abrir o sacar los filtros sin hacer previamente una decontaminación gaseosa, porque tenemos obviamente un alto riesgo biológico asociado. Y después el desecho, digamos, de esos filtros que se retiran se desechan como residuos patológicos igual, pero como que previamente ya se trataron con la decontaminación gaseosa.